Bienvenidos al sentido de la fe. ¿Cómo distinguir la verdadera vocación del alma de las meras inclinaciones del espíritu mundano? De ese susurro efímero de la autorrealización que a menudo se disfraza de llamado divino. La cultura contemporánea, con su énfasis en la autenticidad subjetiva, ha caído en la trampa de divorciar el sentimiento personal de la verdad objetiva. Esta idolatría del yo se contrapone al criterio que la Iglesia ha custodiado a lo largo de los siglos, una gracia inmaterial, una brújula incrustada en el corazón de todo bautizado que la tradición denomina el instinto sobrenatural de la fe. Este don comunitario y eclesial es la connaturalidad con las realidades divinas que permite al creyente olfatear el Evangelio, saborear la verdad teológica en la vida ordinaria y discernir lo que verdaderamente resuena con el credo y lo que no. Es un oído espiritual que se afina por la gracia y la caridad, liberándonos del sentimiento vacío. En un contexto de confusión, donde la fe corre el riesgo de ser subsumida por el relativismo o el apego a lo terrenal, solo esta luz interior confirmada por la voz del magisterio puede guiar al hombre por el camino a la santidad, vinculando la decisión personal al plan salvífico universal. La historia de San Agustín de Canterbury es la crónica de un alma que al confrontar la debilidad humana con la autoridad eclesial, aprendió a confiar plenamente en esa brújula divina para trazar el mapa de una nueva cristiandad, demostrando la primacía de la caridad en la interpretación histórica. La Iglesia a finales del siglo VI era un cuerpo en plena gestación, luchando por definir su identidad tras la caída del Imperio de Occidente. Geopolíticamente, el mundo occidental estaba marcado por la fragmentación posromana, con reinos anglosajones paganos y politeístas que dominaban Britania. Eclesialmente, era una cristiandad tensionada por la cercanía del poder temporal, una iglesia que debía resistir la mundanización sin perder su vínculo con la sociedad, una etapa que exigía el discernimiento constante para evitar la idolatría política. La Iglesia romana, bajo la administración vigorosa de Gregorio Magno, buscaba expandir su influencia y unificar las prácticas rituales frente a divisiones como las que los obispos celtas presentaban. En este contexto de fragilidad y geopolítica y dispersión eclesial, el joven Agustín, entonces prior de la comunidad de San Andrés en Roma, monasterio fundado por Georgio, debió forjar su brújula interior. Su formación monástica en la tradición romana, la praxis litúrgica y lectiva que Gregorio promovería, fue el crisol donde se decantó su instinto. Aunque la evidencia de una observancia formal de la regla de San Benito en Canterbury es discutida, Agustín llevó consigo una disciplina espiritual que favorecía la lectura sistemática de las Escrituras y la centralidad litúrgica, elementos que resultarían decisivos. Esta disciplina inculcó la necesidad de unificar prácticas cristianas para contrarrestar la solidez de los sistemas de creencias paganos y llenar el vacío dejado por la falta de estructuras educativas eclesiásticas. El momento clave de su vocación, su punto de inflexión, puso a prueba la autenticidad de su llamado. Cuando el Papa Gregorio Magno le encomendó esta misión en el año 596, el destino era la evangelización de los anglosajones. Los cuentos de los pueblos bárbaros, ajenos al imperio, de sus ídolos y cultos sangrientos, resonaban en sus oídos con mayor fuerza que la promesa de la providencia. Inicialmente aquel miedo lo hizo dudar, llevándolo a pedir permiso para regresar a la tranquilidad de su convento. Su corazón, humano y temeroso, enfrentaba una crisis y fue la voz del magisterio resonando a través de la carta de Gregorio la que le recordó la vocación que se sostiene en la fe, obligándola a purificar su impulso de autoconservación y aceptar el carácter dramático y estético de la historia cristiana como arena de la revelación. El discernimiento auténtico siempre exige que la motivación sea purificada. Esta decisión busca mi paz o la salvación de las almas. Agustín, al ser exhortado a la perseverancia misionera, aceptó que su vocación individual estaba indisolublemente ligada al plan salvífico universal. Gregorio envió la misión en 596 tras una duda inicial y la exhortación papal. Agustín y sus compañeros desembarcaron Thanet y entraron en Canterbury en 597,
donde la presencia de la reina cristiana Berta, esposa del rey Alberto, facilitó el primer diálogo público. La reina, manteniendo una capilla dedicada a San Martín, era puente de cultura activa. La misión de Agustín consistió en fundar la sede arzobispal de Canterbury y establecer monasterios como centros educativos. Su aporte único fue el ejercicio maduro del sentido eclesial de la fe. No una mera conversión coercitiva, sino una adaptación creativa de la disciplina monástica romana en los contextos anglosajones. Gregorio le había aconsejado: escoge, por lo tanto, de cada iglesia aquellas cosas que son piadosas, religiosas y correctas, y cuando hayas, por así decirlo, hecho un solo haz, que las mentes de los ingleses se acostumbren a ellos. Este haz de prácticas eclesiales se convirtió en una poderosa metáfora de la recopilación de sabiduría para formar una educación unificada, evidenciando cómo el discernimiento auténtico basado en la autoridad de la tradición no destruye la cultura, sino que la purifica y la eleva, es decir, encontrar las semillas del verbo. Agustín aplicó la enseñanza diaria en comunidades, promoviendo el estudio de las escrituras y liturgias para reemplazar los ídolos con enseñanzas bíblicas y contrarrestar la ignorancia del clero local. Fundó el monasterio de los santos Pedro y Pablo, sentando la base de una estructura formativa duradera. La acción, el trabajo, la oración monástica se convirtieron en una nueva escuela para los anglosajones, fomentando la paz y el orden espiritual. El conflicto dramático central, sin embargo, se manifestó en la oposición de los obispos británicos celtas, que se rehusaban a unificarse bajo la práctica romana. Beda narra varios encuentros entre Agustín y estos obispos. Según la crónica, Agustín intentó convencerlos por la razón y ante la persistencia y resistencia dio un signo extraordinario, la curación de un ciego, para mostrar la verdad de la luz del cielo, esperando que este milagro sellara la unidad. El fracaso subsiguiente con los obispos pidieron más tiempo y generaron una profunda tensión. El instinto sobrenatural de Agustín, que clamaba por la unidad eclesial, se encontró con la terquedad humana. Su profecía, que advertía sobre las consecuencias de su rechazo, fue un acto de dolorosa profecía. La tradicional vinculación entre la profecía y la batalla posterior es parte de la memoria védica. La relación causal debe presentarse con prudencia historiográfica, pero subraya cómo la fe, al alinearse con la verdad de la Iglesia, debe a veces proclamar verdades que son incómodas. La vocación de Agustín, confirmada por la resonancia interior con el magisterio de Gregorio, demostró la coherencia sobrenatural entre su llamado y el plan de salvación. Su vida es un modelo de proexistencia cristiana, la renuncia a vivir para sí mismo y la opción de vivir para los demás, fundamentada en la preexistencia de Cristo. Esta es la verdad antropológica integral que el discernimiento auténtico siempre busca. La vocación para Agustín fue la transformación del corpus y del ánima, su renuncia al confort de Roma y su testimonio diario en tierra pagana, es decir, la dimensión corporal del trabajo y el cambio de costumbres, así como su perseverancia en la oración y la enseñanza, la dimensión espiritual, constituyeron un único acto de amor. La vocación no es un mero sentimiento espiritual, sino la transformación integral del ser en un acto de caridad sacrificada. La obediencia del monje a la autoridad papal se convirtió en el acto fundacional de la Iglesia en Inglaterra, mostrando que el sentido de la fe, al purificar las motivaciones, convierte la fragilidad humana en fortaleza eclesial. La crítica al pensamiento moderno, con su idolatría de autorrealización, encuentra en Agustín la antítesis profunda. Hoy se busca la vocación como un camino de éxito personal. Agustín la buscó como un camino de obediencia humilde y sacrificio. El joven de hoy, que se enfrenta al consumismo moral, a la fragmentación de la identidad, ve en la unidad de propósito de Agustín una alternativa, mientras la sociedad actual ofrece la fragmentación de las costumbres. Agustín ofreció la pertenencia eclesial a través de la formación monástica, un cuerpo, una liturgia, una disciplina. La virtud agustiniana de la obediencia humilde se contrapone a la autonomía idolátrica de la modernidad. Su vida nos enseña que la caridad, al ser la forma de todas las virtudes, debe guiar la interpretación de la historia y discernimiento de la propia alma. A través de Agustín de Canterbury, en esencia, la travesía de San Agustín, a través de su vida,
es la guía para el discernimiento vocacional en cualquier época. Nos enseña que el camino es la caridad y que la búsqueda auténtica no es la propia voluntad, sino la voluntad de Dios que se revela a través del instinto sobrenatural de la fe. El legado perdurable de Agustín se concentra en la virtud culminante, la caridad misionera anclada en la obediencia formativa. Él entendió que la fe no se interpone, sino que se implanta a través de la educación constante, de las estructuras monásticas que son centros de estudio y oración. El creyente de hoy, al interrogar su propia vida, debe mirar los valores accionables de Agustín: la perseverancia misionera de la educación, la adaptabilidad creativa en la enseñanza y la humildad ante temores iniciales. En la bruma de las opciones vitales, las preguntas de su discernimiento resuenan con eco. ¿Qué temores iniciales me impiden avanzar en mi llamado a educar o a formar a otros? El temor de la incomodidad, al fracaso, la primera tentación, son las primeras tentaciones a superar. Si no voy a tener likes, si no voy a tener seguidores. ¿Cómo puedo adaptar tradiciones establecidas a contextos nuevos sin perder su esencia, integrando el haz de práctica eclesiales en mi entorno secular? Esto exige fidelidad y creatividad. ¿Esta posible vocación me acerca más a la santidad o solo a la autonomía ilusoria que promete el mundo? El criterio último es la caridad sacrificial. El sentido eclesial de la fe purifica las motivaciones del creyente. Nos guía a preguntarnos: ¿resuena mi elección con lo que la Iglesia siempre ha creído como bueno y verdadero? Agustín, al recurrir constantemente a la autoridad de San Gregorio y al buscar la unidad litúrgica con Roma, demostró que el discernimiento individual jamás puede separarse del magisterio y la tradición. Él nos enseña que el camino es la obediencia humilde y el fin es la gloria de Dios a través del servicio incondicional a los demás. El roble del sínodo, que simboliza las raíces firmes en la tradición pero con ramas divididas, es el símbolo de la tensión vocacional. Su ejemplo nos recuerda que solo el don del sentido de la fe, vivido o en obediencia a la Iglesia y con un profundo sentido de la caridad sacrificial, puede asegurar que nuestra elección resuene con la verdad. Este instinto sobrenatural transforma el miedo en valor y el subjetivismo en certeza, haciendo de cada vida una respuesta providencial al drama de la revelación. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros.